Hay hombres que aprenden a vivir sin necesitar a nadie, y hay noches que los desmienten de un solo golpe. Eso que estás a punto de escuchar no es un cuento de fantasmas ni una novela de amor. Es algo mucho más perturbador. Es la historia de un hombre que creyó haber enterrado su pasado, hasta que su pasado llegó empapado bajo la tormenta, con los ojos de un muerto, tocando la puerta de su propia sangre. Lo que Esteban Luján estaba a punto de descubrir esa noche iba a cambiar cada recuerdo que tenía de su vida, y no todos iban a sobrevivir a esa verdad. Si crees que conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, un compadre, una hermana, alguien que también cargue un rencor viejo que ya pesa demasiado, compártela ahorita, antes de que sigas viendo. Y si tú mismo has peleado con alguien de tu sangre y todavía no has encontrado la manera de soltar eso, quédate, porque lo que viene en esta historia te va a llegar muy adentro. La Torre de los Olmos era una hacienda que olía a tierra mojada y a años sin risa. Esteban Luján tenía 54 años y el cuerpo de alguien que nunca le pidió descanso a sus manos. Manos anchas, agrietadas, que sabían arar, clavar y también sostener un ataúd. Desde que Consuelo murió, 7 años atrás, los cuartos de la casa se habían vuelto más grandes y más mudos. La cocineira Rosario calentaba frijoles todas las mañanas, con el mismo silencio con que Esteban los comía. Afuera, los olmos crujían como viejos que no terminan de dormirse. Adentro, solo el reloj de pared recordaba que el tiempo, aunque nadie lo pidiera, seguía pasando. La tormenta llegó sin avisar, como llegan las cosas que cambian la vida. Esteban estaba cerrando el portón del establo cuando los vio. Una mujer de pie en el lodo, con una niña pegada a su costado, las dos caladas hasta los huesos, sin paraguas, sin maretas, sin nada que no fuera ese mirar fijo que tienen las personas que ya no le temen a lo peor, porque ya lo vivieron. La mujer no suplicó, no lloró, solo dijo, con una voz que el viento casi se llevó: «Por favor, solo esta noche». Y fue ese solo, tan pequeño, tan cargado, lo que le abrió algo a Esteban por dentro que llevaba años con candado. Los dejó entrar. No porque fuera un hombre blando, nadie en 20 kilómetros a la redonda lo hubiera descrito así, sino porque la niña temblaba con una violencia que no era solo de frío. Era el temblor de alguien que ha pasado demasiado tiempo con miedo. Rosario las recibió con una cobija y un caldo caliente, mirando a Esteban de reojo, como preguntándole en silencio si sabía lo que estaba haciendo. Él no respondió. Colgó el sombrero mojado en el gancho de siempre y se sentó a la mesa sin decir una palabra. Pero antes de cerrar los ojos esa noche, escuchó algo que no escuchaba desde hacía años en esa casa. El sonido de una criatura respirando con calma bajo su techo. Y ese sonido, por alguna razón que no supo explicarse, le pesó en el pecho como una piedra y como una bendición al mismo tiempo. A la mañana siguiente, la tormenta no había cedido. El camino de tierra que conectaba la Torre de los Olmos con el pueblo se había convertido en un río de lodo que ningún vehículo podía cruzar. Esteban les informó a las dos que tendrían que quedarse un día más, con la misma frialdad con que uno anuncia el clima. Vera asintió sin sorpresa, como si ya supiera que el destino tenía la costumbre de encerrarla en lugares de los que no podía salir. Durante el desayuno, Esteban la observó sin que ella lo notara, los ojos en constante movimiento hacia la ventana, las manos envolviendo la taza con demasiada fuerza, los hombros tensos como los de alguien que espera un golpe, que sabe que va a llegar, pero no sabe cuándo. Fue Alma quien rompió el hielo de la hacienda. La niña tenía 7 años y una curiosidad que no le pedía permiso a nadie. Mientras Vera dormía exhausta en el cuarto de los huéspedes, Alma recorrió cada rincón de la casa con los ojos bien abiertos, tocando las paredes como si leyera algo escrito en la piedra. Llegó hasta la sala donde colgaban las fotografías antiguas. Esteban joven, su padre, su madre, días que ya no existían, y se detuvo frente a una en particular.
Era una foto en blanco y negro de dos muchachos, uno serio, el mayor, y otro sonriendo con una sonrisa demasiado grande para su cara. La niña la señaló con el dedo y preguntó, con una voz limpia y directa que solo tienen los niños: ¿ese señor de la sonrisa es alguien de tu familia? Esteban, que había entrado sin hacer ruido, se quedó paralizado en el umbral. Rosario fue la primera en verlo con claridad. Esa tarde, mientras Alma ayudaba a amasar tortillas con las manos enharinadas y una concentración seria que no correspondía a su edad, la cocinera se quedó inmóvil frente a la niña, como si hubiera visto un aparecido. Los ojos. Eran esos ojos, color miel oscura con una pequeña mancha verde en el iris izquierdo, los mismos que Rosario había visto durante 30 años en la cara del hermano menor de Esteban. Gerardo Luján tenía esos ojos. Solo Gerardo Luján tenía esos ojos. La vieja dejó caer la cuchara de madera al suelo sin recogerla, se persignó despacio y salió de la cocina buscando a Esteban con una urgencia que sus piernas viejas apenas podían sostener. En la Torre de los Olmos, los muertos acababan de mandar un mensaje. Esteban confrontó a Vera esa noche, cuando Alma ya dormía. No levantó la voz. Los hombres como él no necesitan gritar para que el cuarto entero se llene de peso. Se sentó frente a ella con los codos sobre la mesa y los ojos fijos, y le preguntó una sola cosa: ¿quién era el padre de la niña? Vera sostuvo su mirada durante un silencio que duró demasiado. Luego, como quien suelta una carga que ya le ha deformado la espalda, dijo el nombre que Esteban no escuchaba desde hacía 14 años. Gerardo. El nombre cayó entre los dos como una piedra en agua quieta, y las ondas llegaron hasta las paredes, hasta el techo, hasta los huesos de Esteban, que cerró los ojos un momento, solo un momento, antes de que su mandíbula se tensara y su mirada se volviera la de alguien que acaba de entender que el pasado nunca muere, solo espera. Vera habló durante 2 horas sin parar. Le contó que Gerardo la había encontrado en Ciudad Juárez, cuando ella trabajaba en una cantina y él intentaba olvidar una vida que lo aplastaba. Le contó que se amaron con la desesperación de 2 personas que saben que no tienen mucho tiempo. Le contó que Gerardo le hablaba de su hermano mayor con una mezcla de rencor y admiración que nunca terminaba de resolverse, que decía que Esteban era el hombre más terco y más justo que había conocido, y que esa combinación era lo que más le dolía. Y le contó, con la voz quebrada pero los ojos secos, que Gerardo había muerto hacía 4 años, en una zanja a las afueras de Culiacán, con 3 balazos que no fueron un accidente, sino una sentencia firmada por un hombre llamado Rodrigo Salazar. Entonces Vera sacó un sobre manila doblado y gastado que llevaba cosido en el forro de su chamarra desde hacía 4 años. Lo puso sobre la mesa con el cuidado con que se pone una reliquia sagrada. Adentro había documentos, transferencias, nombres, fechas, fotografías, pruebas suficientes para hundir a Rodrigo Salazar y a media docena de funcionarios que comían en su mesa. Gerardo los había reunido como un seguro de vida que al final no le sirvió de nada, pero que le entregó a Vera la noche antes de morir, diciéndole: «Si algo me pasa, esto es lo único que puede protegerte». 6 años llevaba Vera huyendo con ese sobre pegado al cuerpo, sin saber a quién entregárselo, sin confiar en nadie. Hasta que la tormenta la empujó, sin que ella lo planeara, hasta la puerta del único hombre en el mundo que tenía razones tan profundas como las suyas para destruir a Salazar. Esteban pasó esa noche sin dormir, sentado en el sillón de cuero donde su padre tomaba las decisiones importantes. El sobre estaba sobre la mesa del comedor, intacto, como si supiera que era peligroso. Por un lado, existía el camino fácil: llamar al comandante Fuentes al amanecer, entregar a Vera y a la niña a las autoridades, lavarse las manos de todo ese asunto y volver a su silencio conocido. Nadie lo culparía. Era un hombre solo, sin obligaciones con una mujer que no conocía, ni con la hija de un hermano que lo había traicionado. Pero cada vez que ese pensamiento tomaba forma,
Los ojos color miel de alma aparecían detrás de sus párpados, los ojos de Gerardo, y algo en sus tripas se retorcía con una violencia que no era culpa, sino algo más antiguo y más terco. Sangre reconociendo sangre. Pero protegerlas tenía un precio que Esteban entendía mejor que nadie. Salazar no era un hombre que enviaba advertencias, era un hombre que enviaba cadáveres. Involucrarse significaba convertir la Torre de los Olmos en un campo de batalla, poner en riesgo a Rosario, a sus peones, a todo lo que había construido con 40 años de trabajo y sacrificio. Significaba también abrir una herida que había cauterizado con el silencio y el tiempo. La pelea con Gerardo, las palabras que se dijeron frente al notario el día que dividieron las tierras del padre, el portazo que sonó como un disparo y que ninguno de los dos tuvo el valor de deshacer. Proteger a Alma era perdonar a Gerardo. Y perdonar a Gerardo era admitir que 14 años de soledad habían sido, en parte, una elección suya. Esa verdad era más difícil de cargar que cualquier amenaza de Salazar. Al amanecer, Esteban se levantó, se lavó la cara con agua fría y fue directo a la cocina donde Rosario ya encendía el fogón. Sin mirarla, con la voz grave y definitiva de quien ha tomado una decisión que no va a discutir, le dijo: «Prepara el cuarto grande. Se quedan». Rosario no preguntó nada. Solo asintió con los ojos brillantes y se persignó por segunda vez en 2 días, que era más de lo que solía persignarse en un mes entero. Luego Esteban salió al patio, todavía húmedo por la tormenta, y marcó desde su teléfono viejo 2 números. El del juez Montaño, que le debía 3 favores que nunca había cobrado, y el del comandante Fuentes, que sabía perfectamente quién era Rodrigo Salazar y por qué su nombre hacía bajar la voz a hombres que no le bajaban la voz a nadie. La Torre de los Olmos acababa de dejar de ser una hacienda, acababa de convertirse en una fortaleza. Salazar llegó al tercer día, cuando el camino de lodo ya había secado lo suficiente para que pasaran 3 camionetas negras con los vidrios polarizados y las placas cubiertas de polvo. Llegó a mediodía, con el sol pegando fuerte sobre la tierra reseca, como si el cielo también quisiera ver lo que iba a pasar. Esteban los esperaba de pie en el portón principal, solo, con los brazos cruzados y el sombrero puesto, la misma postura con que su padre había enfrentado a los inspectores corruptos 30 años atrás. Detrás de él, invisible desde la entrada, el comandante Fuentes y 4 de sus hombres esperaban agazapados entre los olmos, con las manos cerca de las cartucheras. El juez Montaño estaba en el pueblo, con los documentos del sobre Manila ya firmados y registrados ante notario desde la madrugada. La trampa estaba tendida. Solo faltaba que Salazar diera el primer paso. Rodrigo Salazar bajó de la camioneta del medio con la calma de quien está acostumbrado a que el mundo le abra paso. Era un hombre de unos 60 años, bien vestido, con el bigote recortado y los modales de alguien que aprendió a ser peligroso sin necesitar parecer violento. Se acercó al portón con una sonrisa que no llegaba a los ojos y le tendió la mano a Esteban como si fueran viejos conocidos. Esteban no se la estrechó. Salazar dejó caer la mano sin perder la sonrisa y dijo, con una voz suave que helaba más que un grito: «Don Esteban, usted es un hombre razonable. Solo vengo a recoger lo que es mío». Esteban lo miró durante un silencio largo. El tipo de silencio que en el campo vale más que 1000 palabras, y respondió con una voz que no temblaba: «En esta tierra, lo único que se recoge es lo que uno siembra, y usted, señor, sembró muy mal». La sonrisa de Salazar se borró despacio, como tinta bajo la lluvia. Hizo una seña sutil con la mano derecha, y 2 de sus hombres avanzaron hacia el portón. Fue exactamente en ese momento, cuando el comandante Fuentes salió de entre los olmos con su placa en alto y 4 rifles apuntando en direcciones muy precisas. El silencio que siguió fue tan denso que se podía escuchar el viento moviéndose entre las ramas y el latido acelerado de los hombres de Salazar, calculando probabilidades que no les favorecían. Salazar no se movió.
Solo miró a su alrededor con la frialdad de una serpiente que mide el terreno antes de atacar. Pero esta vez el terreno no era suyo. Esta vez estaba parado en tierra de Luján, rodeado de la ley que él siempre había creído tener comprada, y los números no le salían. Por primera vez en muchos años, Rodrigo Salazar entendió lo que era estar acorralado. Fue en ese momento cuando Esteban hizo algo que nadie esperaba, ni Fuentes, ni los peones escondidos, ni el propio Salazar. Abrió el portón de par en par y dio un paso hacia adelante, cerrando la distancia entre él y Salazar hasta que solo los separaba 1 metro de aire cargado de tensión. Lo miró a los ojos sin parpadear y sacó del bolsillo de su camisa un papel doblado, una copia del registro notarial que el juez Montaño había firmado esa madrugada, y se lo puso en el pecho a Salazar con una mano firme. «Sus nombres están en ese documento», le dijo en voz baja, casi en susurro, para que solo él pudiera escucharlo. «Sus cuentas, sus socios, sus muertos, todo, registrado, sellado y en manos de 3 personas distintas en 3 ciudades distintas. Si algo le pasa a cualquiera de los que viven bajo este techo, ese papel aparece en todos los periódicos del país al día siguiente». Salazar tomó el papel con dedos que por primera vez no estaban del todo quietos. Salazar se quedó mirando el papel durante un tiempo que pareció eterno. Luego lo dobló despacio, se lo guardó en el saco interior y levantó la vista hacia Esteban con una expresión que ya no era de amenaza, sino de algo mucho más complejo. El reconocimiento forzado de un hombre que ha perdido sin que se dispare un solo tiro. Giró sobre sus talones sin decir una palabra más, hizo una seña a sus hombres y caminó de regreso a su camioneta con el mismo paso controlado con que había llegado, aunque algo en sus hombros había cambiado, algo invisible pero definitivo, como la postura de quien acaba de entender que hay batallas que no se pueden ganar. Las 3 camionetas negras se alejaron levantando una nube de polvo que el viento se llevó hacia el norte. Esteban no se movió del portón hasta que el último rumor de motor desapareció en el horizonte. Luego exhaló, largo, profundo, como quien suelta 14 años de aire retenido, y se dio la vuelta hacia su casa, hacia el olor a leña y a tortillas, hacia los ojos color miel de una niña que asomaba curiosa por la ventana de la cocina. Esa tarde, por primera vez en 7 años, Esteban abrió las ventanas del cuarto de Consuelo. La luz entró de golpe, amarilla y tibia, iluminando el polvo que flotaba en el aire, como si también él hubiera estado esperando permiso para moverse. Vera lo encontró parado en el umbral, mirando la habitación con los ojos de alguien que ya no le teme a lo que hay adentro. Alma pasó corriendo por el pasillo, gritando el nombre que le había puesto al caballo viejo del establo. «¡Canelo! ¡Canelo!». Y su risa rebotó en cada pared de piedra de la Torre de los Olmos, como si la casa entera necesitara recordar cómo sonaba eso. Esteban no lloró. Los hombres como él no lloran fácil. Pero Rosario, que lo conocía desde que era un muchacho flaco con las rodillas raspadas, vio cómo se le movía la nuez de la garganta 2 veces seguidas y entendió que algo muy adentro de ese hombre, algo que llevaba mucho tiempo roto, acababa de empezar apenas a sanar. Dicen los viejos en el campo que la sangre no se olvida, que puede dispersarse, endurecerse, volverse silencio durante años enteros, pero que cuando la vida la llama de vuelta, regresa con una fuerza que ningún rencor puede detener. Esteban Luján no perdonó a su hermano con palabras, porque Gerardo ya no estaba para escucharlas. Lo perdonó de la única manera que le quedaba, abriendo su puerta, poniendo su nombre en un documento legal junto al de su sobrina, y sentándose a la mesa esa noche con 2 mujeres que ya no eran extrañas y una niña que olía a tierra mojada y a futuro. Afuera, los olmos volvieron a crujir, pero esta vez, en esa casa, ya no sonaban a soledad,